Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, sanos sobre todo, y espero también que hayáis tenido mucho éxito en esta edición del Ojo. Así que aprovecho para felicitar a todos los ganadores, muchísimas felicidades. Y nada, agradecer al Ojo, a Santi, a Paz y a todo el equipo pues, por haberme invitado aquí a dar esta charla. O bueno, más que charla, quizás charla hasta suena demasiado pretencioso, más que nada quizás el agradecer que me hayan dado esta pequeña ventana para tener un ratito, media horita larga quizás, para compartir eh, algunas reflexiones totalmente personales, subjetivas y absolutamente infundadas en cualquier teoría, data ni nada por el estilo. Nada, más que nada, como digo, es el poder compartir un sentir, un pensar, eh, que es un pensar que creo que es bastante simple y obvio, em, pero que cuando uno siente que todo se va a la mierda, hablando en el contexto profesional, y después profundizaré un poquito más en este aspecto, estas cosas más básicas o simples que uno siempre ha pensado toman como una relevancia mayor, ¿no? Uno se da cuenta que cuando todo parece que se vaya a la mierda, esas cosas más simples y esenciales son las que te rescatan eh, o las que te permiten sobrevivir, incluso a veces sobrevivir con éxito, ¿no? Bueno, yo no sé qué os pasó a vosotros o qué sentisteis cuando ahora hace ya casi 2 años, ¿no? Creo que esto era más o menos marzo del 2020, en que todo lo del COVID y la pandemia empezó a explotar. Iban pasando las semanas y íbamos viendo todos que eso que en principio era irnos a casa durante dos semanas para volver, eh, no iba a ser así y se iba alargando y cada vez era peor. Yo no sé qué sentisteis vosotros, pero yo lo que sentí a medida que iban pasando los días es se va toda la mierda. Esto es lo que yo sentí, ¿no? Y aunque tengo una parte muy optimista y positiva y tal, no pude evitar el pensar más de un momento que todo se iba a la mierda. En el sentido profesional me refiero, en el personal mejor no hablo. Pero pensé que la publicidad se iba a la mierda, los clientes se iban a la mierda, la agencia se iba a la mierda, mi trabajo se iba a la mierda. Pensé eso, que todo se iba a la mierda. Entonces, cuando todo se va a la mierda, uno se da cuenta, o al menos yo me di cuenta, algo que, como decía antes, siempre he pensado, pero que tomó como una relevancia mayor, ¿no? Y eso es lo importante de lo esencial, ¿no? Y cómo eso tan esencial, como decía antes, te puede salvar o rescatar de ese momento en el que piensas que todo se va a la mierda. Entonces, la primera cosa para mí son dos cosas, y ya te digo, es mi opinión, mi pensar y mi sentir, ¿no? Creo que son dos cosas bastante obvias las dos. La primera es que más allá de tecnologías, innovaciones, transformaciones, discusiones interminables de en qué nos tenemos que convertir, hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que ser. Más allá de todo esto, hay algo que es esencial y que tiene que prevalecer siempre, que es el poder de una idea simple, linda, bonita, artesanal y sencilla. No sé qué día era que estábamos revisando, pues eso, trabajo en la agencia, trabajo proactivo, con los distintos equipos, casos terminados. Estábamos haciendo un poquito de review y de repaso de qué teníamos de cara a festivales, de cara, creo que venía un Bullseye. Bullseye es la dinámica que tenemos en DDB Latina, liderada por Juan Carlos Ortiz, en la que nos reunimos los CCOs de Latinoamérica y revisamos el trabajo de todas las oficinas y valoramos un poquito
valoramos y evaluamos y trabajamos el trabajo que más posibilidades tiene de generar reputación creativa. Y en una de estas llamadas, Bruno y Dani, dos creativos de la agencia, dos directores creativos, me empiezan a contar algunas cosas y me dicen, bueno, y tenemos eso, que es muy sencillo, y de tan sencillo que es, pues no sabemos, pero nos gusta, y me enseñan esto. Y yo veo esto y digo, hijos de puta, digo, esto, ¿viste uno cuando de repente tiene esta sensación de que vuelve a recuperar esa ilusión y a entender de por qué está trabajando en esto y de qué va esto? Y que le rescata el brillo en los ojos al ver a eso tan sencillo, tan simple, tan bonito de ver, tan de manual y académico a la vez, pero tan nuevo, tan tradicional, pero tan diferente, y que además contaba un mensaje y que estaba metido totalmente en una estrategia que tenía sentido. De repente uno siente eso de decir, es que no tengo que decir nada más, no tengo ni que preguntar, bueno, ¿y qué más con esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer grande? ¿Y qué más podría...? No, ves eso y dices, ya se verá. Dices, esto es maravilloso, esto es cojonudo, ¿no? Entonces ahí es cuando uno ve que por muchas transformaciones que haya, por muchas tecnologías que haya, por muchas innovaciones que haya, por mucho que divagamos en qué nos tenemos que convertir, en qué nos tenemos que transformar, que es importante, no me malinterpretéis, es muy importante, evidentemente, no quiero sonar aquí como un carca romántico, pero la esencia tiene que permanecer siempre, ¿no? Y ahí está, en la pureza y la simplicidad y en la belleza de las ideas por encima de datas y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto es una cosa, y si queréis ahora, pues os enseño el caso, que no es el final, pero que estamos armando todavía para esta idea que nos parece maravillosa, que parece que aquí en el ojo pues ya ha tenido su repercusión y está recibiendo nos está dando bastantes alegrías, y esperamos que tenga un viaje durante este año en esta proporción, ¿no? Pero lo más importante de todo, ya os digo, es lo que generó realmente una campaña tan simple como esta cuando salió ahí a la calle, y el impacto que tuvo y la respuesta que tuvo, ¿no? Ahí va el caso. Hi, may I take your order? Y lo segundo, que quizás es otra obviedad y otra cosa muy básica,
pero que cuando todo se va a la mierda, creo que es cuando más importante es eso y cuanto más sale a relucir y cuanto más relevante es la cultura de agencia. La cultura que una agencia haya sido capaz de construir, de alimentar y de difundir. Cultura de agencia que se base en valores, que tenga algo genuino, que no sea simplemente algo cosmético como poner un futbolín o dar snacks. Esto no es cultura de agencia, ¿no? Cultura de agencia es realmente, como dice Luis Miguel, el pegamento que hay en la agencia, entre la gente, que va de arriba a abajo y de abajo a arriba, y este punto de intersección en que se encuentran estos valores, esta forma de entender las cosas, esta forma de hacer, esta forma de vivir las cosas, esta forma de celebrarlas, esta forma de afrontarlas, crean esta cultura. Y cuanto más fuerte esa cultura es, cuanto más honesta esta cultura es, cuando viene una adversidad como esta, como la que hemos tenido, es donde ahí ves el fruto que tiene, el fruto que da, cómo responde la gente, cómo sigue viva la ilusión en la gente, cómo a pesar de estar todos separados, lejos, aislados, cómo sigue esta sensación de unidad, de colaboración, de pertenencia. Entonces, creo que esto es fundamental, pero es verdad también que cultura de agencia es algo bastante frágil, ¿no? Algo bastante efímero, algo bastante abstracto. Entonces, quise hacer el ejercicio de preguntarle a compañeros y a gente admiradísima en la profesión cuál era su definición de cultura y por qué creían o por qué creen, si es que lo creen, que es importante tenerla, importante alimentarla y importante construirla y difundirla. Y ese fue un poquito el resultado. Creo que es interesante. Y hablar de cultura nunca es fácil, porque la cultura no es algo que puedas ver o que puedas tocar con tus manos, ¿no? No es algo de tu empresa que puedas mostrar orgulloso a un nuevo cliente, mira, esta es mi cultura. Para nada, no. La cultura se respira, está en tu agencia, es como el aire, como un perfume que lo impregna todo, está por todas partes, pero no acabas de verlo, intuyes. Porque la cultura es la forma en que contratas, la forma en que despides si tienes que despedir, ¿no? Es la forma en que hablas a tus equipos, la forma en que redactas un mail, porque ahí estás escribiendo lo que es tu cultura, estás dejando entre líneas lo que es tu cultura, ¿no? Es la forma en que celebras las victorias o afrontas las derrotas, la forma en que trabajas y es la forma en que hacemos las campañas al final, porque es la forma en que tratamos a nuestros clientes. Cuando dejamos un cliente entrar o lo dejamos salir, porque simplemente nuestras culturas no encajan, porque la cultura al final es la forma en que damos vida a nuestros valores. Esa cosa intangible y pequeña y frágil que son nuestros valores, pero que hacen que seamos lo que somos. Si nuestra cultura se basa en valores de humanidad, transparencia, igualdad, creatividad, libertad, en conceptos sanos, conceptos fuertes, cuanto más fuerte sea nuestra cultura, más fácil nos será poner delante nuestros valores. Alvaro, you asked about the importance of culture. Well, the first thing that comes to mind is what Peter Drucker, the great management guru, had to say about it. He said, culture eats strategy for breakfast. And I took it one step further. And I said, if you make culture your strategy, you won't go too far wrong. What is culture? Well, it's what we believe and how we behave. It's an amalgam of our values, our beliefs, our practices, our language, even our rituals. So when we began DDB Worldwide, we said, okay, what's our founding belief? Our founding belief is that creativity is the most powerful force in business. And then flowing out of that belief, we had the core values of creativity and humanity. And for creativity, the guidance was from Bill Bernbach, whose insights and observations are timeless. And then to create humanity and assure humanity in the workplace, we created 4 freedoms. The first was the freedom from fear. Creativity
freezes in the grip of fear. And so we said management by intimidation has no place at DDB. The second was the freedom to fail. If we're going to ask our people to explore new territories and come up with new ideas, they will not always succeed. And so we have to grant the freedom to fail if we're going to be able to ask them to try and try again. The third was freedom from chaos, not the kind of ferment that's necessary in any creative organization, but ferment the chaos that results from management vacillation and in other causes of confusion in the workplace. And finally, the most important, the freedom to be. Respecting the dignity of every single person and understanding that our unique perspectives coming together make us better and more interesting. So those are some of the aspects of culture that are important to me. You asked, why should we care about this and value this and take care of it? Three things, I think. First of all, a strong culture makes you more competitive. Culture can't be imitated. Strategy can be imitated. Second, people are more loyal to a culture than to a strategy. More than once, someone came back from having ventured off to another agency and said, you know, we want to come back. They didn't have this kind of culture. They didn't have the four freedoms. And finally, culture is a discipline. It tells us how to behave. I remember a journalist asking a creative director about how he felt about a commercial where an advertiser had crudely and rudely attacked another competitor. And he looked at it and said, well, it might be okay. It's not something we would have done. So culture is key. La cultura de una agencia es algo, para mí ha sido siempre algo como tremendamente intangible, como es la felicidad, ¿no? Son esas cosas que uno ansía por tener y por construir, pero que es tremendamente frágil, etérea en una manera, pero cuando la obtienes, la sensación es brutal y las ganas de que eso perdure son aún mayores, ¿no? Para mí la cultura tiene que ver con las personas, principalmente, ¿no? Me parece que las personas que conforman y que hacen un tipo de cultura dentro de una agencia son realmente las que escriben lo que significa, de tal manera que si cambian las personas o si cambian determinadas personas, la cultura se desvanece. Y esto tiene que ver mucho con cómo es el liderazgo de una agencia, ¿no? o de una empresa, ¿no? Porque son esas personas las que predican con el ejemplo de lo que quieren, de cuál es esa visión y esos valores de ese lugar de trabajo, ¿no? Para mí la cultura es el alma. La cultura es el alma de cómo se hacen las cosas, y por mucho que muchas veces hemos intentado escribir en un papel cuál es la cultura de la agencia, o en un momento dado, nosotros cuando estaba en Macana hicimos como un ejercicio de vamos a renovar como unos votos nuevos de una nueva cultura. Es tremendamente difícil poner en un papel como determinadas cosas cuando no te nacen del corazón, ¿no? Lo que sí me parece fundamental es que tiene que hacerse de manera fácil y en el que la gente se sienta cómodo en esa piel. Porque es una búsqueda de algo que no puede ir en contra de lo que tú sientes o de lo que eres. Y cuando sientes y eres eso, me parece que el éxito está mucho más cerca. Cuando te fuerzas o va en contra de tus valores como persona o de tus valores como creativo o como empresario incluso, me parece cuando está más cerca el fracaso, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también con la honestidad, tiene que ver mucho con lo que sientes en tu corazón, por eso creo que tiene que ver tanto con el alma. Cultura, para mim, é uma religião. Religião une os indivíduos. Cultura une as empresas. Ambas são invisíveis, baseadas na fé, numa crença de que juntos, apesar de todas as diferenças de gênero, raça, nacionalidade que possam ter, nós estamos juntos procurando um significado para a nossa própria existência, como empresa e como pessoas. Construir uma cultura não é fácil, precisa de resiliência, é igual a rezar, tem que ser feita dia após dia, seguindo as liturgias, respeitando os mandamentos, cultuando, no nosso caso, um Deus, o Deus da ideia. Pois não se constrói nada sem acreditar
nada sem crer, nem templos, nem agências. Acredito tanto na força da cultura, como sendo uma religião, que até construímos a nossa agência sendo um templo, onde cultuamos a criatividade como sendo uma força transformadora. Louvamos a cultura. E com isso, mais pessoas que acreditam se juntam a nós. Isso fortalece nossa religião da criatividade, isso solidifica nossa cultura. Amén a cultura, amén a creatividad. Bueno, yo creo que la cultura de un lugar, una agencia, se construye, digamos que en base a dos grandes pilares, ¿no? El primero son los valores que definen a esa compañía, a esa agencia, y estos valores suelen ir ligados a los principios de sus fundadores, ¿no? Y van evolucionando con el tiempo, ¿no? A medida que esos fundadores van dejando paso a nuevas generaciones, pues bueno, la cultura se va redefiniendo con el tiempo, con lo que demanda la sociedad, con lo que demanda el mercado, etcétera, ¿no? Eso es algo que está vivo. La cultura empieza siendo unas palabras escritas en un papel, pero una vez que se comunican y se difunden al exterior o a la compañía, pasa a ser un organismo vivo, ¿no? Que se va enriqueciendo con el paso del tiempo y sobre todo con el paso de las acciones de esa propia compañía, ¿no? Y el segundo pilar de lo que significa una cultura, yo creo que tiene que ver con el liderazgo de esa compañía o de esa agencia, ¿no? Al final, los líderes que gestionan todo ese capital humano y ese capital financiero tienen que ser portavoces de esa cultura. Esta cultura, como yo creo que es algo que se tiene que respirar, ¿no? Podrá estar escrita en un papel, pero es algo que se tiene que respirar en el lugar, ¿no? Por los pasillos, en la zona del café, cuando te reúnes, cuando se escriben los emails, en todos tiene que respirar un poco esos valores y esos principios, ¿no? Yo creo que construir una cultura es algo que requiere de años de coherencia, años de consistencia, y es muy difícil. Tienes que tener gente que la cultive y que la proteja y que la difunda, y por el contrario, destruirla o empezar a destruirla es muy fácil, es muy sencillo, es tan rápido como enviar un email desafortunado, ¿no? Que ha podido pasar, ejemplos que han pasado, ¿no? Entonces, para mí la cultura, ya te digo, es el alma de la compañía y es fundamental, ¿no? La cultura es un activo más para gestionar el capital humano de una compañía. Una cultura fuerte te va a ayudar a atraer el talento y sobre todo a retenerlo. Puede ser un factor determinante para que la gente no quiera irse de la compañía, la gente valiosa no quiera irse. Y bien comunicada y gestionada esta cultura puede ser también un activo a la hora de definir la imagen de la compañía en el mercado, ¿no? Y en consecuencia yo creo que atraer nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Creo que la cultura de un lugar tiene muchísimo que ver con el resultado final. La cultura se ve reflejada cuando termina el proceso de lo que sea, de una fábrica, de una empresa, en este caso una agencia de publicidad. De a poquito, cuando uno arma una cultura en un equipo que no es fácil ni rápido, eso se ve reflejado en el trabajo final. Hay un tema de identidad que se empieza a sentir en las ideas, en las ejecuciones. Obviamente cada cliente, cada marca tiene su forma de comunicar, su estilo, pero la impronta de una empresa empieza a permear en ese resultado final. Y después internamente tiene mucho a favor en el sentido de que la gente empieza a tener claridad de lo que se espera de ella en ese lugar, que sí, que no. Hay un grado de pertenencia que está buenísimo, sentir que uno pertenece a algo, a una idea, a una organización. Y cuando uno entra a trabajar en un lugar que no permea eso, fácilmente puede optar por irse, cambiar por una oferta. A veces te hacen una oferta. Cuando uno está en un lugar que tiene una cultura muy arraigada, puede llegar a una oferta tentadora en términos de lana, de dinero, pero lo hace que uno dude, dice, no, yo no cambio todo esto que tengo, toda esta visión, todo este ambiente, todo esto por un mejor salario, salvo que la diferencia sea muy grande. Yo creo que también la cultura ayuda en ese sentido a retener gente, y que la gente se quede por algo que cree
y no solo por unos números más a fin de mes o de la quincena. Y pasan los años y uno siempre recuerda, los que tenemos más años en esto, los lugares en los que uno trabajó donde había una cultura y donde había algo que queda para siempre. Y después están los lugares que son como más olvidables, y no tiene nada que ver con el tiempo que uno se quede en un lugar. A veces poco tiempo en un lugar con una cultura muy fuerte es mucho más representativo que un lugar que uno está años y es como un barco a la deriva, ¿no? Usando la metáfora de McDonald's, yo diría que es nuestra salsa especial, nuestro secret sauce, y es en realidad lo que nos distingue a unas agencias de las otras. Solíamos decir que era lo que se respiraba al entrar, el intangible que se sentía en la energía, y creo que ha venido cambiando a raíz de la pandemia. Y hoy por hoy la cultura es casi como un glue, como un pegamento que nos une, que nos hace sentir pertenencia. Creo que la cultura realmente es un intangible que hace una gran diferencia, son los pequeños detalles, es la manera de articular tus valores, tus principios, y que tienen un impacto en los comportamientos que tenemos los equipos. En el caso de Alma, hablamos de 3 pilares para nuestra cultura, que son la curiosidad, la colaboración y, a falta de una palabra en español, accountability, ser responsable de tus resultados, de tus actos. Obviamente los 2 primeros se explican solos, tener una mente abierta, tener esta sed de conocimiento, de aprender, de enseñar y de seguir explorando. Y bueno, la colaboración tiene que ver con el hecho de que nuestra profesión se ha convertido en un deporte por equipos, donde tenemos que colaborar con no solo los clientes, sino en muchas ocasiones con diferentes partners. Creo que la cultura es realmente algo que nos distingue. En nuestro caso, en la agencia, yo siempre he hablado de orgullo, pride, diversión, fun y money, plata, en ese orden estricto. Pero tiene que ver con un compromiso ineludible con nuestra gente y sus ideas. Aquí en Alma, mi búsqueda ha sido que la gente que se integre logre cosas con las que soñó toda su carrera. Y en ese sentido, espero que nuestros equipos sigan ganando en el Ojo y en los otros festivales. Con estas cosas difíciles de definir, muchas veces es más fácil empezar por lo que no son, ¿no? Y yo creo que la cultura lo que no es un email de HR con una convocatoria para una barbacoa de team building, ¿no? La cultura no nace de ese tipo de cosas. Yo creo que la cultura va emergiendo a medida que el equipo va teniendo experiencias y vivencias juntos. Pitch ganados, pitch perdidos, premios ganados, premios perdidos. Esas, a lo mejor suena un poco atópico, pero esas noches de trabajo antes de una presentación, esas copas que te tomas al terminar, eso es lo que va conformando la cultura, es esa sensación de estar en una misma batalla juntos, ¿no? Y en ese sentido muchas veces ayuda, y esto lo he notado en más de una ocasión, en más de una oficina donde he trabajado, ayuda a identificar un enemigo exterior, un enemigo común. Puede ser una agencia de tu misma ciudad que está haciendo un trabajo mejor, que está ganando más pitch que tú, más premios que tú. Otras veces es una oficina de tu propia red, pero que está en otra ciudad, donde en los council, en los CLC, las reuniones creativas brillan más que tú, ¿no? Y ahí es cuando vuelves a tu equipo y dices, oye, vamos a dejar que esta gente nos esté ninguneando así o vamos a hacer algo, ¿no? Esa unión frente al enemigo común muchas veces funciona y ayuda a acercar posiciones entre los miembros del equipo,
y a un punto de solidaridad, ¿no? La cultura es prácticamente un sinónimo de amistad y de amor. Ahí es cuando surge la cultura, ¿no? Y obviamente es crucial tenerla, porque solo cuando tienes cultura en una organización tienes un espacio de seguridad. El término cultura de agencia yo creo que está muy cerquita de términos como el pertenecer, el creer. De hecho, el nombre que le puse a la agencia que fundamos junto con Marco busca definir esa sensación, ese concepto. Es una cultura de alguna forma colectiva, una cultura de nosotros y de gente que cree que lo que en primera instancia parece difícil de lograr, de conseguirse con el esfuerzo adecuado y el talento adecuado, ocurre. Ahora, esto de generar una cultura de un lugar, de alguna forma es lo que hacemos todos los días en publicidad. No solo dentro de la agencia, sino fuera, ¿no? De eso se trata la publicidad, de crear marcas en las que la gente crea, con las que se identifique por la razón que sea, y potencialmente, en el mejor de los casos, hasta lograr que la gente pague de más por el hecho de tener tal logo en el pecho o en la computadora, ¿no? O en el celular. Esa imagen que creamos, esa marca, esa cultura alrededor de una entidad que creamos todos los días en publicidad es la misma que generamos dentro de las agencias. Y eso no solo viene yo creo, desde arriba hacia abajo. Sí, los líderes de una agencia o de una empresa, por supuesto, tienen un rol fundamental en la generación de la cultura del lugar, pero esa cultura se genera justo ahí donde la búsqueda de arriba hacia abajo y la búsqueda de abajo hacia arriba se encuentran. Entonces, en esa interrelación es donde se genera la cultura, y ese es exactamente el equilibrio que hay que cuidar para que la cultura permanezca. Hablando del caso de una agencia, cuando ambas partes se inspiran una a la otra, cuando ambas partes sienten que aprenden, cuando ambas partes sienten que se valora lo que pueden dar, es cuando la cultura sigue viva, cuando la gente queda por mucho tiempo dentro de una agencia, cuando está dispuesta a dar más de lo que daría en otro lugar. Well, I think that establishing an agency culture is probably the most important thing you can do in your company. And it's one of those things that's sort of nebulous, isn't it? It's not something you can say, well, we have a strong agency culture. You have to feel it throughout the agency. And I think some of the things that foster that feeling are respect. People want to be respected for what they do, no matter what they do at the agency or in the company. Acknowledgement and recognition. Credit where credit is due, right? People want to be acknowledged and rewarded for what they do. And I think also partnership. I think people want to feel that, hey, they're part of something special. We're all working together for a single goal, whether it's in our agency, making our agency better, or of course making our clients work better and work that is successful for them. There are cosmetic things an agency can do. We used to have a beer cart come around on Friday or an ice cream cart come around on Friday, but those are, cosmetic small things. And I think also leaders can make it happen by making people feel appreciated and wanted and valuable. But I also think it kind of bubbles up from the troops, right? They talk. And if you're not making them feel they are part of something special, and if they're not buying into your goals for the agency, really, you're not going to be able to establish that strong agency culture. And finally, one thing I'll say is that never underestimate the power of having fun. I know our agency was always at its best when we were having fun. Agency culture is the DNA of an agency. It is the soul of an agency. And that's why it's extremely important. Without a culture, you do not have an agency. A rich culture
something that people can touch and feel and see in the work especially. It attracts talent. It attracts clients. It keeps talent. It keeps clients. Without a strong agency culture, you have no agency. Bueno, como veréis, gente respetada, admirada, al menos por mí, gente sabia, y que es lindo ver lo que piensan de lo que es la cultura de agencia, ¿no? Y veréis que proviene de distintos lugares, ¿no? De distintas networks, de agencias más grandes, agencias más pequeñas, agencias independientes, agencias en distintos países, agencias semi-independientes. Entonces, poquito redes con distintos fundadores, agencias con distintos fundadores. Y me parece que de todas estas definiciones, aunque cada una desde un ángulo quizás más personal o particular de quien la define, hay mucho en común, ¿no? En palabras como valores, o como decía Roca, ¿no? Linda metáfora, que es el perfume que sientes cuando entras en una agencia, el perfume particular de cada agencia, o alguien decía lo que sientes en los pasillos, la vibra que hay, lo que se transmite, el alma de la agencia, el DNA de la agencia, el pegamento de la agencia. Me parece que todas estas palabras definen cultura, ¿no? Y hay muchas de estas. Yo hice el ejercicio también así un poquito de analizar el lenguaje y las palabras, y hay muchas de estas que tienen que ver con el propio lugar, o sea, con el lugar físico. O sea, evidentemente hay mucho de valores, de espíritu de pertenencia y tal, pero muchas de estas cosas también las provoca o se construyen en la interacción en el lugar, en el día a día en el lugar, en cómo está este espacio, en dónde está este espacio, en qué ciudad está este espacio. Y eso, para mí, genera como un debate nuevo, que es, bueno, y con toda esta nueva época post-COVID, en el que el trabajo remoto es, y a ver dónde termina, siendo como una posibilidad, ¿no? Desde lo híbrido, en la manera de combinar trabajar en la agencia y trabajar remoto, o incluso en su totalidad, ¿no? Y sobre todo cuando se lleva a su totalidad, hay empresas, compañías y agencias ya que atraen talento prometiendo la posibilidad de trabajar remoto 100%. Para mí eso genera un debate, ¿no? Entonces eso, ¿cómo va a influir en la cultura, en esa construcción de esa cultura, ¿no? Creo que puede ser quizás el final de cultura de agencia como la conocemos hasta ahora. No digo que no se pueda empezar a construir otro tipo u otra manera o otras formas de hacer para construir y fomentar y difundir la cultura de agencia, pero me parece que es un challenge, ¿no? y es un debate que quizás ya lo propongo para la siguiente charla el año que viene, a ver dónde estamos, ¿no? Pero me parece que es algo a reflexionar, ¿no? ¿Cómo vamos a ser las agencias capaces de seguir construyendo y difundiendo la cultura de un lugar sin poder sentir el perfume de ese lugar, sin poder sentir la vibra de ese lugar, sin poder sentir muchas cosas que tienen que ver con el lugar físico? ¿Y cómo vamos a ser capaces de construir esa cultura para que no de repente nos convirtamos en gente que trabaja en un sitio como podría trabajar en cualquier otro? Y perdemos quizás este sentido de pertenencia, este orgullo de pertenencia, y nos da igual ir aquí que allá. Y cómo esto va a incidir en esta construcción de esta cultura, que cuando venga otro momento en el que todo se vaya a la mierda,
cuál es esa cultura que habremos sido capaces de construir para que nos rescate y nos permita sobrevivir, incluso sobrevivir con éxito, como al menos para Alma y seguro que para muchas otras agencias ha sido el caso durante esta pandemia, ¿no? Para terminar, os quería enseñar un vídeo. Ya está medio caducado porque el vídeo lo hicimos después del primer año de pandemia, ha pasado casi uno más. Quisimos hacer un vídeo en la agencia como para recapitular ese año, ¿no? Y sobre todo, lo que pretendíamos con ese vídeo es un vídeo que su propósito era para credenciales, para presentaciones a clientes, para uso interno, en fin, ya sabéis de qué va. Pero sobre todo para uso interno y para nuestra gente, como un poquito para agradecer el esfuerzo y la actitud durante ese año y poner de relieve lo importante que es tener una cultura fuerte de agencia, porque para nosotros es lo que realmente nos salvó. No solo nos salvó, sino que nos hizo tener un año increíble en ese momento. Aprovecho además, y lo reconozco, el enseñar este vídeo para hacer un poquito de autopromoción de la agencia, pero sobre todo para agradecer una vez más a todo el equipo de Alma, que son parte de esa cultura, que son el corazón de la cultura, y extender este mensaje a todos estos otros que también sintáis y creáis que la cultura es importante y que sintáis que es necesario tenerla, construirla, difundirla, y que es lo que nos mantiene al final también ilusionados, apasionados y comprometidos. Quarantine, shelter in place. Coronavirus cases soar in the U.S. T-Mobile is wrapping up a multi-billion-dollar deal with Sprint. So you know that sometimes you lose, sometimes you win. Wells Fargo was a very, very tough match, especially under these circumstances. I think we played amazing, and that's probably why we won Wells Fargo! We won CBS. Being included as part of the agency roster for P&G. Been awarded the Amazon Music Project. We won Marriott International. Poolside Business. Google. Claro Food. Facebook. I call you when I need you and my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me and give me everything I need. Multicultural marketing agencies should be considered as other agencies in the portfolio that marketers have. As Hispanics, we are going to make a difference. So we're going to show this country and show the world we're all stars. I'm here in your arms, I can be in no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. And I'm stuck on your heart, I hang on every word you say, will tear us apart. Baby, I'd rather be dead
Oh, each time you leave me, I start losing control. Like you're walking away with my heart and my soul. I can feel you, babe, even when I'm alone. Baby, don't let go, cause you're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I've ever met. And I'm stuck on your heartbeat. I ain't on every word you say. Tear us apart. Well, I would rather be dead